this process of revolution or revolt as the aftermath of the Arabic Spring mainly meant the occupation of the public space, both virtually by using extensively and massively the social networks and the internet and the new technologies, but also, and this is what makes something the whole process very attractive to many, also physically occupying physically the public spaces with this iconic already moment of Tahrir, but not only many other squares in many other capitals and cities in Arab countries. And this as an expression of, as a materialization, I would say, of what is being considered the civil society visibility, but also on its part of a creativity expression of the mind. No? And this is what we are going to tackle in this panel now. There has been a plethora of artists, filmmakers, musicians producing work reflecting what was happening, reflecting the momentum, but also protesting, also collecting the wishes, the desires, the thoughts, the ideology of all these movements, and it was very attractive to many at that time, not only within the Arab countries, but also from all of us that were seeing what was happening, absolutely fascinated from outside. And as an outcome of that, many exhibitions, many demonstrations have been organized. Sometimes I have to say that some people have considered a bit of marketing out of that, but this is maybe another issue, not the one that we want to focus here today. But the thing is that we have to, we want to hear where we are now, what has happened, and where all this artistic and creative movement has become, what has it become, and where all these practitioners of arts and culture are now, which are their difficulties, and which are their goals when doing their artistic practice. In some cases is a private or an individual kind of exercise, but as we learn today, in many other cases, is a collective expression. Is like the method, the tool to bring a collective desire to reality. So let's see out of our invitees where we are. We have here three people that will speak to us and will explain to us the cases and examples of three very different countries, countries that have been very much involved on all this process, but in which the result or the process have been completely different. We will start with the case of Syria, and to know more about what has happened and where we are now, we have here today with us Malu Halasa. Malu is a writer and editor in London. Her books include Syria Speaks, which front cover you can see, and is the lead of the performance that we are fortunate to welcome here in Madrid after this session this evening. She's also the author of Transit Tehran, Young Iran and Its Inspirations from the 2009, The Secret Life of Syrian Lingerie, Intimacy and Design on the 2008, Kaveh Golestan, Recording the Truth in Iran in 2007, Transit Beirut, New Writing and Images, and Creating Spaces of Freedom, Culture and Defiance in 2002. So as you can see, Malu is a person that has been writing not only after the Arab Springs about public social protest among artists or among creative minds, but also from before. Malu, she's an art exhibition around her books include the 2012 and 2013 touring exhibition of uprising art from the Syrian resistance, which appeared in Amsterdam, Copenhagen and London, and the 2009 Transit Tehran, Arts and Democracy documentary from Iran from the London School of Economics. She's
is working now on an archive of Syrian uprising art for the British Museum and has recently finished her book novel, Mother of All Pigs. No? Yeah. So, welcome, Malu. Yeah. This is from an essay that will be published. Esto es de un ensayo que se publicará al final del verano y se llama Definir a los asesinos, la cultura de la calle y la desobediencia en Siria. Les voy a enseñar un extracto de una película también, brevemente. Les puedo contarles un poquito de lo que hacemos ahora, pero vamos a hablar del 2011 también. Bueno, el graffiti en baja resolución, pixelada, no puede ser socialmente transformativa, pero sí que tiene implicaciones en Siria en cuanto a la revolución cultural. I'm sorry. No, I'm sorry. I see. Ya está. Sorry, Oh, that's okay. Let's start again. It's called Defying the Killers, the Emergence of the Street and the Culture of Graffiti. Tenemos la, Taken on their own, graffiti, low resolution, pixelated camera work. a los graffiti en baja resolución, pixelados, que parece que no son transformadores socialmente. Sin embargo, el impacto tiene profundas implicaciones en Siria y la revolución que acompañó al levantamiento, que es probablemente el único acontecimiento posible en los 4 años de conflicto brutal. Los activistas sirios no operaban en el vacío para muchos jóvenes sirios. Los acontecimientos de Egipto y Túnez fueron un llamamiento a la acción artística. Al principio de 2011, un calígrafo del campo fuera de Hama tenía a un estudiante de Bellas Artes de Damasco diseñando pósters y cargándolos en Internet para los activistas tunecinos y egipcios en sus manifestaciones. Pronto, los eventos sangrientos más próximos llevaron a los sirios a iniciar actividades similares en su país. A través de Internet, con los sirios dentro y fuera del país, un colectivo anónimo de pósteres llamados Al-Sarab al-Sori Afektarek, los sirios saben el camino, crearon pósteres que los manifestantes cargaron de Flickr y otros medios sociales y que llevaron en las marchas en Siria durante el primer año. Los grafitis son otra forma de arte callejero que traspasó las fronteras rápidamente. En gran medida los sirios se vieron influidos por la plétora de imágenes abiertamente políticas y declaraciones que aparecieron en las plazas de Túnez y del Cairo después de enero de 2011. El artista callejero El Tinén de Egipto devolvió el cumplido varios meses después con una serigrafía que mostraba a la cabeza de Bashar al-Assad con el peinado característico y el bigote de Hitler, que pasaron por todas las redes sociales. En Siria, los graffiti lanzaron el levantamiento y se popularizaron en las distintas revoluciones. El pueblo quiere derrocar al régimen, estaba pintado con spray por escolares en un muro en la ciudad de Dera el 6 de marzo de 2011. Hasta este punto, los sirios todavía no habían pedido el derrocamiento de la dictadura de la familia de Assad, que había durado 40 años, solamente que se suavizase la ley de emergencia y la concesión de mayores libertades políticas. Sin embargo, la detención y subsecuente tortura de los escolares seguida por el tiroteo a manifestadores desarmados en las calles de Dera, que actuaron como desencadenante de otras manifestaciones, como llamó el artista y cinematógrafo Khalil Youmes a estos hechos la revolución dentro de la revolución. Ese verano, los ataques y las masacres de los delincuentes controlados por el régimen, la Shabia, continuaron sin cesar, y Damasco se convirtió en el lienzo de intervenciones artísticas comprometidas. Sobre todo, las personas descubrieron que el arma más poderosa contra la dictadura totalitaria es el ridículo. Los activistas volvieron roja el agua de las fuentes públicas. Cientos de pelotas de ping-pong que llevaban mensajes de libertad y dignidad se lanzaron por el monte Qassim. Algunos llegaron hasta el palacio de Bashar al-Assad. La Mojabarat, la policía secreta, se vio también amenazada. Como uno de los artistas activistas anónimos explicó, no tenemos armas, pero ese tipo de rebelión es más intensa que una lucha armada. Queremos afectar a las fuerzas de seguridad, ponerles nerviosos con algo inteligente e interactivo
y chistoso. Las manifestaciones masivas espontáneas que tuvieron lugar en las ciudades del norte del país eran carnavalescas en el sentido bactiniano de la autoridad desafiante que permitía que las ideas transgresoras florecieran. En la ciudad de Hama, en lugar de una masacre brutal por Hafez al-Assad, el padre de Bashar, en el 82, la multitud de miles cantando junto con los bomberos y el cantante local Kashush, con versos diciendo «Vamos, Bashar, sal», fue catártico. En Homs, cuando los puntos de control del régimen impedían que las personas entraran en la principal plaza de la ciudad para manifestarse, construyeron sus propias plazas en miniatura y desfilaron por la misma. Kafambel, una aldea que antes nadie conocía, surgió como el nuevo centro del humor sardónico de Siria. Los ilustradores locales anónimos y las personas más ingeniosas de los pueblos consiguieron una aclamación internacional por sus caricaturas editoriales dichas a mano y sus pancartas con una caligrafía inmaculada. Durante décadas, estas caricaturas han sido metafóricas, publicadas por Al-Fawa, el periódico de la Revolución, en 2011, después de que pasó de dibujos simbólicos hasta caricaturas más explícitamente dirigidas a Assad. Fersat fue atacada por los partidarios del régimen y tuvieron que huir a Kuwait. Las tiras cómicas y las caricaturas han aparecido habitualmente en las revistas para niños del partido Baath. Sin embargo, hay una nueva generación de ilustradores sirios, diseñadores gráficos y animadores para que transmiten los mensajes que les inspiran. Han encontrado narrativas modernas y subversivas leyendo el manga japonés en su traducción al inglés, al igual que los carteles políticos del colectivo Los Sirios Conocen el Camino. Las tiras de Comic for Syria cargadas en la página Facebook del grupo para el uso doméstico e internacional. También documentaron los eventos principales, temas y aspiraciones del levantamiento. Pero esas tiras cómicas también servían a un propósito interno y a veces crítico, además de su narrativa evidente. Con la oposición, el Ejército Libre de Siria fue acusado de torturar a los prisioneros y así Comic for Syria produjo folletos distribuidos por los activistas relativo al tratamiento humanitario de los prisioneros según el Corán. En una indicación primera, para muchos en las calles de Siria la verdad se había convertido en algo más extraño que la imaginación. Los sirios ordinarios empezaron a filmar eventos utilizando cualquier dispositivo, sus teléfonos móviles, malos portátiles, para cubrir todos estos eventos. Desde 2011 el movimiento periodístico ciudadano ha colgado más de 300.000 cortos informes en Internet. Se han organizado los esfuerzos a través de comités de coordinación local a escala nacional, algunos incluyendo escenas íntimas de tortura filmadas en entornos claustrofóbicos por cámaras espía. A veces, lo que es todavía más escalofriante, los torturadores incluso colgaban estos vídeos como imágenes de sus trofeos. Para mí, la cultura de la calle es una expresión, y esto me dice una expresión de dónde está el país y qué es lo que hace el país. El auge de la calle también se ha visto reflejado en el lenguaje que surge de las revoluciones árabes. La escritora siria Rana Kabani no observó cada vez el mayor uso de la jerga y del árabe coloquial en Facebook y Twitter. En cuanto a quién se podía expresar, en lugar de poder tener que utilizar el árabe estándar moderno, el idioma oficial, la gramática y el planteamiento del discurso público adecuado. En todo Oriente Medio la gente de repente se estaba expresando de manera cotidiana, tal y como hablaban habitualmente. Esta informalidad también dio lugar a que se pudieran hablar de temas que antes eran tabú, a veces incluso solo para epatar. En 2011
los sirios musulmanes jóvenes utilizaban eufemismos para dar lugar a para desahogarse y airear sus frustraciones en público. Las palabras derogatorias o el slang, la jerga sexual no se consideraban educadas y ahora, sin embargo, los medios sociales daban una plataforma para unas visiones explícitas más claras. Tengo ahora hablando también de los número de personas muertas en Siria todos los días. El año pasado se vio la publicación del tipo más listo de Facebook, actualizaciones de estatus desde Siria, de Abu Said, un antiguo herrero que dejó el colegio cuando todavía estaba cursando la educación secundaria. Él habla entre los distintos tópicos a su madre, tatuada tradicionalmente como henna. Mi madre nunca ha estado en el Tíbet, nunca ha llevado un bikini y no sabe sentarse en un aseo, en un retrete. Y dice, hay menos muerte en Twitter. La displicencia de Saed es tanto más significativa de cuenta dónde está, en Manjib, cerca de Alepo, que está bajo el régimen del Estado Islámico. Su hermano fue asesinado por el Estado Islámico y su familia ha huido a Turquía. Y noveno de 15 hijos. Él habla con su madre por Skype todos los días y está en Madrid para esta noche para el evento Siria Habla. Y hablará también aquí de su libro recientemente publicado en árabe. Cuando Masad Mati volvió a Siria para actuar con sus marionetas de dedos y filmó Me gusta actuar, el director Jamel dijo que tenía que tener cuidado no solo de que no le capturara el régimen, sino los yihadistas. Los sirios siempre han sido muy innovadores en cuanto a cómo desafían a la autoridad. El pasado mes de septiembre, una mujer anónima, activista, filmó la vida pública en Raqqa con una cámara oculta en su niqab. Durante este corto se pueden ver cosas que no se habían visto antes. Por ejemplo, Molly Krabappel es una ilustradora muy comprometida en Nueva York. Ahora se están viendo cosas que nunca se podían haber visto ahora en las zonas bajo el control del Estado Islámico. Molly ha estado trabajando con fuentes anónimas que han estado trasladándose desde Raqqa para elaborar su serie con fotos sobre la vida en Raqqa y lleva dibujando lo que ponen esas fotografías. Desde entonces son para poder decir cosas que son contrarias de esa propaganda intensiva que ha estado desplegando el grupo. Nuestro libro, Siria Habla, el arte y la cultura desde el frente, aparecen más de 50 participantes sirios y también han proporcionado mucho el material que se debate en esta ponencia en un momento de violencia continuada desde el régimen, fuerzas islamistas, bombardeos aéreos estadounidenses y otras muchas más. Las aspiraciones de los sirios de la calle se han visto oscurecidos por el autoritarismo, pero están por fin llegando a públicos dentro y fuera del país. En el libro Siria Habla, en español y en árabe, hay historias ilustradas musicalmente del libro, también de obras no publicadas. El poder de Siria sigue en manos de su pueblo, sus recuerdos, aspiraciones y su punzante sentido de la ironía y la belleza. La calle metafórica puede estar en cualquier sitio, tiene el poder de apoyar a aquellos incluso que están en el exilio. El año pasado, el conocido novelista sirio Khaled Khalifa llegó a Damasco para su gira de presentación del libro en el Reino Unido. En un taller literario en Bristol, Khalifa salió para fumarse un cigarrillo y hubo un grupo de solicitantes de asilo sirios que se unieron a él. Por coincidencia, venían todos del mismo pueblo kurdo, rodeado por olivares donde había crecido el autor. Cuando se reunieron en su alrededor, le preguntaron cómo iban los árboles y la cosecha. Y yo quisiera preguntarles, esos activistas, ¿qué están haciendo ahora? Quisiera decírselo también a ustedes. Algunos han estado muy ocupados haciendo cosas, siguen trabajando. Este, por ejemplo, es un póster de Al-Shab, los sirios del colectivo Los Sirios Saben el Camino, muy conocidos tanto dentro como fuera de Siria, lo hacen todo por Internet. Este es uno de sus pósters, sugiriendo que Bashar al-Assad y
son todos el mismo y el Estado Islámico son todos el mismo enemigo. La revolución tiene que ocurrir en ambos sentidos. Este es otro de sus pósters que me parece muy interesante. Sacaron el eslogan Baatista con ese mensaje sempiterno y bueno, lo han puesto de manera bastante desvaída, de manera que quede claro que todavía siguen, bueno, pues colgando cosas en Internet, trabajando, la gente sigue tratando de mostrar sus obras. Me han dicho que hay protestas clandestinas por todo el país. El año pasado me dijeron que todos los viernes se juntaban unas 300 personas. Yo no sé si conocerán ustedes. Bueno, estoy segura de que conocerán el trabajo visual, la obra visual de estos autores. Yo creo que todo el mundo conoce el trabajo de Masih Salmati. También ellos han hecho un corto documental muy interesante. Me encanta actuar. Y se trata de un taller cultural, se trataba de un taller cultural que se canceló a causa de la intervención del régimen. Yo hablé con Jamel, el director, y me dijo, bueno, ya sabéis que a estos no les gustan, a estos del Estado Islámico tampoco les gusta mucho el teatro. Bueno, estaban ya ocultándose y en la clandestinidad antes de que llegara el Estado Islámico. Sí, siempre han sido anónimos y cada vez que aparecen en público aparecen ocultos. Quería enseñarles este póster que es asesinar por pan o mártir por el pan. Eso también tiene que ver con el pan. Y Raqqa está precisamente es un poco el granero de Siria y, sin embargo, las familias tienen grandes dificultades para alimentarse. La verdad es que necesitamos tener en cuenta que los sirios dentro del país ni siquiera pueden decir que están haciendo lo uno o lo otro. Ni los activistas que están trabajando en contra del Estado Islámico, ni los que están contra el régimen de Bashar. Las familias están vigiladas, tienen que tener mucho cuidado y no decirle a nadie quiénes son y qué es lo que están haciendo. Esto también me pareció una ilustración muy interesante porque el Estado Islámico le había cortado la cabeza a la estatua que hay encima de la principal torre del reloj en esta ciudad, y las torres del reloj son muy simbólicas en Siria porque son el lugar de encuentro, el punto de encuentro para que la gente pueda interactuar con sus vecinos. Tienen una especie de poder esta ilustración, por tanto, porque nos muestra lo que normalmente no nos dejan ver. Un par de ellas más. Aquí vemos, por ejemplo, a una persona que pasa al lado de unos anuncios donde las caras se han tachado porque en las zonas controladas por ISIS no se muestran las caras de los hombres. Y en la última, niños que buscan comida entre la basura. Este es el tipo de imágenes que me parecen muy importantes porque oímos hablar de los medios sociales, pero realmente no conseguimos ver lo que está ocurriendo en el terreno. La situación es muy dura, muy difícil. Yo no sé si habría tanta gente que se iba a abalanzar a ir a Siria si supieran dónde iban a estar y en qué condiciones se iban a encontrar. Está muy bien que se muestre este material. No sé cuánto tiempo me queda. Okay, we'll screen it afterwards. Vale, lo proyectamos luego, porque hay una película que salió este año que me parece que sería muy interesante que todo el mundo la viera.
Son 7 minutos, pero la podemos proyectar después. Esta es la portada de una revista literaria llamada Arak. Sé que Casa Árabe también tiene una publicación propia, pero esta publicación la ha producido uno de los primeros sindicatos independientes de escritores sirios que tiene más de 400 miembros, tanto dentro como fuera del país. Y lo que me pareció muy interesante es que ha sido editada por Basar Hazard y su redactor jefe es Hassan Mohammed, que es también uno de los redactores jefes de Al Arabiya. Y Hassan me dijo que están recibiendo muchos artículos y muchos textos de muchos otros países, no solo de Siria. Siria Speaks, Siria Habla, se documenta un momento concreto en la historia, pero hemos tratado de utilizarlo como plataforma para muchos autores, algunos no publicados. Hacemos eventos donde siempre tratamos de mostrar lo que está ocurriendo en Siria. Y una de las cosas que se escribieron se llamaba La prostituta y el francotirador. Viene un poco de Gilgamesh y cuenta la historia de un grupo de activistas en Raqqa que ponen a una prostituta delante del lugar en el que está posicionado el francotirador del Estado Islámico, de ISIS. Y es un poco cómica. Tratamos de conseguir que este nuevo material ponerlo en evidencia, porque el problema es que hay muy pocos lugares en donde el nuevo material, esta resistencia cultural al Estado Islámico pueda encontrarse. Si se busca en Internet, se puede encontrar, pero no entra en nuestros espacios artísticos, en nuestros lugares de formación. Y lo que queremos es tratar de hacer que todo el mundo esté presente. Esta es la portada en árabe de Siria Habla. A nosotros nos encanta y solo quería enseñársela, así que muchísimas gracias. Thank you, Malu. I'm sorry to keep the film. Muchísimas gracias y perdona que no podamos ahora enseñar la película, pero tenemos que respetar el tiempo. La pena es que hay muchísimas cosas que ver y para eso necesitaríamos toda una sesión dedicada a este tema, si quisiéramos cubrirlo. Bueno, sea como fuere, bueno, vamos a pasar ahora al Yemen con Anaí Albisu. Anaí Albisu es una persona que conoce muy bien la realidad en el Yemen. Ha vivido allí mucho tiempo, estuvo allí en el momento de la primavera árabe, cuando empezaron las revueltas, y no solamente pudo presenciar lo que estaba ocurriendo desde dentro, sino también grabarlo. Y como parte de su trabajo para su doctorado, estaba haciendo esta investigación, recopilando y archivando mucho material que tenía que ver en principio con los artistas de Sanaa, y no solo allí, sino en Yemen en general, porque para muchos es muy asombroso saberlo, pero es la realidad. Había artistas en décadas previas ya en Yemen, y muchos de ellos se han vuelto muy activos. Cuando comenzaron las revueltas, sobre todo con la primavera árabe, muchas mentes muy creativas, además también que no se consideraban artistas en un principio, se convirtieron al final en artistas al utilizar y producir muchísimos distintos materiales. Y por eso Anaí nos va a explicar esto. Va a darnos una serie de pinceladas sobre su biografía, que es muy importante porque ella ahora ya no vive en Yemen, porque está agregada a la misión de Serpas. Estaba agregada a la primera parte de la misión de Serpas de allí, pero ya se cerró. Ahora está en Omán viviendo, pero está preparando su doctorado. Va a leer su tesis, en principio, esperemos en breve, antes del verano. Una tesis sobre en la Sorbona, en París 1.
Ha estudiado arqueología, sociología y también tiene un máster por la Universidad de Columbia en Nueva York. Su licenciatura la obtuvo aquí, en la Universidad Complutense de Madrid. Así que, Anaí, encantados de escuchar lo que nos quieras decir. Okay. So, Bueno, muchísimas gracias. En febrero 2016 hubo una toma de poder. Rabu Mansur Hadi, el presidente, se marchó del país y se fue a Adén. Bueno, de hecho, la capital antigua de un Estado independiente antes de la unificación en el año 1919. En este momento hay un gobierno provisional con un presidente en Adén, pero hay otro gobierno que no es oficial, de Mohamed Alia Hussein, de una comisión en Sana, que antiguamente era la capital. Desde el año 2011, que llevó al echar al antiguo presidente, Yemen aparece en las noticias donde hay una escalación en el conflicto, donde hay rebeldes en el norte, Al-Qaeda en la península arábica y manifestantes apoyando o rechazando estos grupos o pidiendo cosas de cualquiera de estos grupos. Hay poco análisis que se ha llevado a cabo para explicar mecanismos para solucionar conflictos o ver si hay una manera de solucionar todos estos conflictos o de crear negociaciones sobre algo que se está construyendo más que lo que se está destruyendo. En el año enero 2015, Murad Subey, un pintor, junto con otros activistas, crearon una escultura en una calle comercial de Sana. Esto era un símbolo, esto se llama el Moca, y tiene que ver con la unidad nacional. Subey quería enseñar que los yemeníes son capaces de crear y unificar. Las tribus en Yemen querían crear un estado y querían unificar a la luna, el sol y las estrellas, al Muka. Pero esto no se pudo continuar, esta campaña, pero él sí que quiere poner más esculturas en la calle. Esta es la cuarta campaña que él ha empezado en Saná para que haya participantes y para poner arte en lugares públicos. Esta es una campaña de arte, de obras de arte en la calle, y esto ocurrió después del año 2012. Subey, después de apelar a muchos que estaban en las redes sociales, consiguieron que muchísima gente saliera a las calles, especialmente tapar, después de que se estaban tapando las paredes que estaban llenas de balazos. Y Sana, y estas calles se convirtieron en el epicentro de las manifestaciones y se intentó evitar que entraran armas en la ciudad. Desde el 2012 hasta hoy, 2015, hay muchos proyectos de arte en las calles que él llama campañas. Estas prácticas no son excepcionales en Yemen. Antes de la revolución del año 2011, había arte en las calles y se utilizaba en las calles de Yemen para dar mensajes religiosas hablando de que Dios es Alá, es el más poderoso. Pero como ocurre también en otros países, el arte no era la primera intención de todos estos artistas anónimos. Pero hay dos técnicas que están relacionadas con el arte callejero, antes y después del año 2011, porque involucran o están relacionadas con pintores. Había unas mujeres pintores o pintoras desde la zona de
Hadore, que crearon todo tipo de obras de arte en Hadore, cerca del Mar Rojo. También en Sanaa, en el año 2009, se hicieron muchos murales. En el momento en el que se empezaron a ver más ataques por parte de Israel en Gaza. En el año 2011, estas técnicas se utilizaban en muchas zonas cerca de la plaza principal. Aquí también estas imágenes quizás les suenan si estuvieron aquí en el año 2011, que hubo una exposición. Aquí vemos todo tipo de graffiti con caligrafía muy colorida. Vemos que también se representan siluetas de personas y referencias a Facebook que están también en estos murales. En el 2012 hubo cambios. El espacio público se utilizó de nuevo para hacer crítica social, pero a través de pinturas de una forma colectiva. Y estas campañas también se llevaron a cabo en el 2012 y el 2013 y el 2015. La primera, que se llama Colorea las paredes de tus calles, empezó en el mes de marzo en 2012. Murat fue a la calle utilizando sus propias pinturas, que antes estaban sobre lienzos. Ahora contienen dos tipos de informaciones que existen en la fecha y una firma, por ejemplo, que se ven en los lienzos. Pero luego también pidió a las personas a través de Facebook que muchos más se manifestaran o manifestasen. Y esto fue un gran éxito. Incluso peatones que pasaban por ahí también empezaron a crear muchas composiciones al lado de otros graffiti con mensajes sociales. Por ejemplo, en un niño quemando un arma, o el número de desempleados en árabe, la expresión artística en lugares públicos. Y esto demuestra que el arte también puede ser una forma para que las personas se den cuenta de problemas sociales. Entonces, Colorea las calles de tu ciudad es un proyecto, según él, para distanciarse de la política, que él consideró muy desagradable o asqueroso. Y entonces eligió hacer esto a través de las paredes que no pueden ser neutrales. Para acordarse de las muertes, las paredes con marcas de balas podían recordar de lo que había ocurrido y de la historia que seguía su camino. La política partisana, que de alguna manera se utilizaba la calle para dar crítica social y política, y también en memoria de la revuelta, utilizando espacios públicos sin autorización. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ahora se han utilizado otro tipo de técnicas en el año 2012. Aquí, por ejemplo, Murat utilizó un proyecto diferente, fotografías que su hermano hizo. Estas imágenes que se utilizaron son para demostrar solidaridad. Aquí, por ejemplo, vemos una persona que limpia las calles, que Murat usa para demostrar solidaridad cuando había una huelga por parte de los limpiadores callejeros. Y aquí vemos una persona que tiene un ramo de hojas de aloe y está al lado de la Academia de Policía, donde Al-Qaeda supuestamente llevó a cabo un ataque con bomba, y escribe aloe a sus almas para ofrecer, y esto lo dice él, una presencia a las almas de los muertos, como las flores en un funeral.
Y esta imagen, esto es cuando las personas del Yemen realmente dan la espalda a los problemas que existen en su país. Y también ha llevado a cabo una campaña nueva en el año 2012. Las paredes recuerdan sus caras. Esto habla de temas políticos. El hecho de que desde los años 70 hasta el año 2012 muchos activistas, periodistas y ciudadanos desaparecieron. El gobierno, este gobierno del norte de Yemen y del sur, presidido por Saleh, pero también este régimen hasta el año 2012, se les sospecha de haber hecho desaparecer un número desconocido de ciudadanos. Aquí vemos las fotos o los retratos de las personas que desaparecieron y las fechas, y esto tanto en inglés como en árabe. Esta campaña solo demuestra las preocupaciones sociales y también la recuperación de la memoria de la sociedad. También nos daba información sobre la desaparición de ciudadanos e incluso fotografías que también fueron muchas y se hizo comentarios sobre miembros de familias que habían desaparecido y también hablaron con los militares que están en la calle y eran agentes para encontrar más noticias sobre los miembros de su familia. Esta campaña sí que era contenciosa y esta demostraba que las autoridades tenían que hacer algo. Y también tenía consecuencias para todas aquellas personas que no formaban parte de estas manifestaciones. El hecho de que había desaparecidos, la discusión sobre la preparación de una ley de justicia transicional y el ministro de Derechos Humanos tenía que promover un debate sobre este tema y es una consecuencia de esta campaña. Es cierto que en el año 2007 ya se había utilizado esta campaña de plantillas, pero sí que esto ha tenido un impacto muy grande sobre la recuperación de la memoria colectiva, pero también para poner esto sobre la agenda política y ha contribuido a encontrar a algunos de aquellos que habían desaparecido, encontrados con vida. Y esto también llegó a otras ciudades, Odeira y Hilip. La tercera campaña que él lanzó se llevó a cabo en el año 2013 durante un año. Esto se llama 12 horas y es una campaña para pasar mensajes de contenido político. Para esto utilizó imágenes de tipo graffiti y es todo en inglés. Aquí vemos una serie de murales que corresponden a una hora y esto en árabe y en inglés, y nos da una plantilla también de un reloj. Con cada hora, él y otros autores dirigen la atención a temas específicos como, por ejemplo, la primera hora, proliferación de armas, la segunda hora, el sectarismo, tercera hora, el tema de secuestrar a extranjeros, la cuarta, la forma en la que se está intentando alterar el Estado, los ataques de los drones, la pobreza y la guerra civil. Y la séptima hora se dedicó a pintar un retrato de las víctimas que murieron el 6 de marzo del 2014 después de un ataque terrorista supuestamente perpetrado por Al-Qaeda. Y las siguientes horas son reclutamiento de niños al ejército, de la décima hora la persecución del Estado, la corrupción y marginalización. Y la última hora, esto terminó el 1 de julio, con una plantilla donde vemos a Subay y otro pintor, y todos
las listas, la lista con todas las horas, y Murat dice, no se nos podrá silenciar. Después él se marchó a Italia en el año 2014 recibiendo un premio por la paz. Regresó al Yemen y utilizó el dinero que recibió para llevar a cabo esa campaña de esculturas que hemos visto al inicio de mi presentación. Para concluir, le quiero decir un par de cosas sobre este tema concretamente. Estas campañas son importantes, son incubadoras de acción colectiva. Por ejemplo, las paredes recuerdan sus caras, son acciones de por sí. Estas campañas son lo que Christophe Rény dice, Christophe Rény, sociólogo, que son desarrollo para crear una conciencia política. Y en las palabras del sociólogo francés, y crear reacciones para crear un debate que son importantes tanto desde el punto de vista político como moral. Y esto lo han hecho cambiando la estética de las zonas públicas para llevar arte a la calle. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mapa y son algunos de los sitios donde ustedes pueden encontrar algunas de estas obras de arte, y en un país donde no hay museos para el arte moderno o contemporáneo, estas paredes han creado nuevas zonas de exposición y también cuestiona la forma en la que el arte se percibe en el Yemen. Y también han llevado a muchos participantes en una zona pública, y el público también ha pintado los murales, sobre todo las primeras dos campañas. Colorea las paredes de tu calle, y las paredes recuerdan sus caras. Y a causa de la situación política estamos viendo que hay menos participantes en las últimas dos campañas por motivos políticos, pero sí que son una manera de conseguir reconocimiento. Murat ha autofinanciado todo y no ha querido recibir dinero porque quiere que este proyecto sea independiente. Y sí que ha traído mucha atención tanto de los medios de comunicación internacionales y locales, y ha participado a hacer esto mucho más visible en el Yemen. Yo creo que esto se tendría que analizar, pero quiero decirles que representa una posibilidad para concentrarse sobre lo que los yemeníes están haciendo, evidentemente, y construyendo en un contexto muy frágil. Muchas gracias. Thank you, Anay. I'm sorry for the pressure. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sé que te he presionado un poquito. Bueno, pues la última intervención nos lleva hasta Marruecos. Marruecos es uno de los países que realmente no ha visto ningún cambio de régimen a raíz de la primavera árabe, y es cierto que sí que se ha reformado la Constitución, ha habido algún cambio de este tipo y otras transformación, pero no se ha transformado el régimen. Pero ha sido el escenario de un movimiento que gira en torno del movimiento del 20 de febrero, como se llama ahí, implicando a muchos estudiantes y también un llamamiento a actuaciones creativas. Tuat Uswani está aquí con nosotros hoy para poder contarnos algunas de esas actividades. Él es una directora de una compañía de teatro, Dabatet, que está en Rabat. Es un guionista también, es el director artístico. Se ha convertido esta compañía, este teatro, en un punto de encuentro para reunir a todas las personas que quieren actuar y hacer que se transforme la sociedad marroquí en una sociedad más justa. Lo que pretenden es hacer más visibles sus reivindicaciones. Tuat
lleva muchos años ya dirigiendo esta compañía de teatro. Es abogado de carrera, pues él se licenció en FES, estudió Derecho, pero muy pronto cambió de profesión y se metió en el teatro, estuvo en Londres, también la han premiado en su propio país por una de sus últimas obras. Básicamente, muchos dicen que su teatro es un teatro de compromiso, de implicación, de involucración, de engagement, que es la palabra en inglés. Ya sé que no te gusta a ti, ¿verdad, Saúd? Pero así te ven, así ven el trabajo tuyo por el compromiso, por todos los temas de ciudadanía y la acción social, sobre todo, que mueve un poco lo que rodea tu actividad creativa. Así, a ver si nos cuentas un poco de la actividad teatral, dramática, y nos explicas en qué punto estamos, dónde estamos después de la Primavera Árabe y el comienzo del movimiento. Je vais essayer de répondre à ta question par rapport à cette appellation de théâtre Your engagé. questions about Moi, j'ai étudié whether this l'histoire is de a l'art, theatre of l'histoire du théâtre. engagement. Ça I n'existe pas le studied mot théâtre engagé ou art engagé. theatre myself, but par there contre, is ça no peut être word, there's une no sorte de- idea of theatre of d'adjectif engagement. de- It doesn't pour exist as qualifier, such. et ça fait However, you plaisir could use it d'entendre as l'autre, mais jamais moi je vais dire as an que je suis adjective, engagé. but I Parce would que j'ai never jamais say entendu myself parler that I am an d'un engaged médecin person engagé, because it's like ou as if you're d'un- talking about a doctor, isn't it? Can you talk about an engaged menuisier doctor? engagé. Je crois que l'engagement, I c'est believe quelque that chose d'éthique engagement qu'on a en soi, que quand on is veut exceller, is faire bien son something travail, that you on est have engagé. Un yourself, and cordonnier if you do your peut good être job, quelqu'un that is what d'engagé. you are, and what Et je you ne sais do, pas you're pourquoi engaged, you're on colle à chaque committed, fois and I don't know aux why. poètes, aux artistes, Every dès time we qu'ils have a commencent à poet or se an soucier, à artist être très, out there, as soon très as impliqués dans that les person seems to be affaires very de much la cité, involved de leur in étiqueter par un faux society, compliment de we engagé. hear them being called someone who is Moi, je ne engaged considère pas comme, I don't comme see un that compliment. Ça fait as a peut-être compliment, actually. aussi pour certains It quelque might, chose de of marketing, course, de be dire je a suis un artiste marketing engagé. technique. Mais People might c'est say, juste well, quelque chose I'm que je refuse. engaged, Je veux pas but tomber dans I ce- really don't dans ce agree with that. I problème, don't like that. ce- I don't want to get ce- involved ce in piège that. de I don't want to fall marketing into that de ce qu'on marketing fait. Tout ce que trap je fais, c'est ma at all. passion. What I J'ai la do is chance something that I feel passionate que about. grâce à cette I'm very passion, fortunate that thanks to my own passion, j'en ai fait un métier. I have been Et able je to have suis très chanceux. a profession, C'est quelque chose a que j'ai career, and I'm choisi, very proud of que that. It's something I've personne n'a choisi chosen. pour moi, ni No ma one chose it famille, for me. ni, My family didn't choose it mon for me. entourage. The people mon around me métier did not et ma choose it passion. for me. It is my profession, and Je it suis is my censé passion. parler, pour respecter le titre de mon intervention, I du wondered travail whether I de la could mémoire collective. really Le travail sur talk la mémoire about collective, the work we do with people, tout ce qu'on fait, the c'est une collective. I partie want de to notre sort of travail respect the title à Débat Théâtre. here. We all alors, do work je- together. It's a collective in Je veux theatre. rendre juste un hommage parce qu'il I want to y a un signe très très fort que j'ai reçu depuis to, ce matin. En accédant talk to you ici, uh, une des personnes about remarquables que j'ai rencontrées dans ma something vie, happened. One of the most remarkable people that qui I est met décédée et in affichée in my l'affiche, life, c'est Sotigé who is Koyaté. deceased, Et c'est actually vraiment un signe parce que je put this pensais together à lui for la us. nuit dernière. I suppose I was par thinking rapport à ce about travail de him mémoire. last night, C'est pas si about vous the avez work I'm remarqué doing. l'affiche à I don't l'entrée. know whether you saw the poster outside. It was Le actually cycle de cinéma, il y a the cinema il y a poster, monsieur the film africain, poster. There was malien, an assis à African côté man d'une femme, who was sitting out there, a Malian est décédé person who was il y a sitting quelques out années, there. j'ai pas pu aller à And, son enterrement And I parce qu'il couldn't y go avait to le his volcan funeral. I en remember at the Islande time when et he, j'ai pas pu prendre. because I was L'avion, c'est quelqu'un qui traveling m'a at the time. beaucoup But apporté. that was a Et- person who Et du really coup, made a j'ai huge tout contribution réimprovisé pour to me, être and I aussi did fidèle everything à sa possible mémoire, to puisqu'il try s'agit de and remain mémoire. loyal and faithful to his memory, the person, Sotigé m'a- that actor. Et d'autres comme Brooke, comme Pina Bausch, comme d'autres que j'ai rencontrés Like par other le people voyage, par le livre, who par I've le discovered, dieu, et après quand j'ai pu in my voyager, j'ai pu journey. rencontrer I physiquement mean, et les voir even though de I tout près. used to travel to see these people, I mean, I Sotigé see m'a them appris d'agir in au my lieu de itinerary. réagir, d'écouter au lieu d'entendre, d'échanger au lieu de I répondre, would like to de say toucher au lieu de parler, that we are de about sentir au touching lieu de instead voir. of speaking. We are about Étant le feeling. fondateur de Débat Théâtre, He was the tout ce que je founder viens de of dire là comme the theatre. réflexion, And everything I'm going to say today to you, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qu'on this m'a is not transmis. something that I've Le mot made transmettre est up. très It's been important transmitted pour to moi me. et pour Débat Transmit Théâtre. Je suis la is a conscience word de that's Débat very Théâtre. important C'est un ego for me. qui a It's what you retrouvé have to d'autres do égos qui in forment the le theatre, collectif. because Pour ça, c'est pas de la there are a number of prétention, mais egos that come j'ai together, appelé des gens, people je les ai that form a invités, et collective. on
ensemble ce projet. We have come Daba veut together, a dire number of us, to do this now, project. maintenant. Daba means now, Sauf que c'est the un title of the maintenant theatre vital. company. It's a vital On a comme slogan now. ce mot-là, action That word citoyenne, is all culturelle, about artistique, libre, citizen, à laquelle, qui cultural, par free coïncidence en berbère, action. nous on préfère In dire our Amazigh, language, vous Amazigh dites is the name berbère, of our language. veut You probably know dire it as la a terre. Berber language, but the word actually means earth. Désolé de parler après les And, économistes et tout. Moi, je I'm parlais talking en after symbolique economists, aren't I, ou and des everybody, choses, and I'm talking des about choses moins symbolism, aren't I? concrètes, mais en tout cas, Perhaps qui isn't sont so notre concrete and capital. tangible, but it's so important. On a It's produit crucially cette important. charte qui est très importante We pour nous. have this C'est pas charter pour here. formater It's les very gens pour leur important dire for us. c'est la Bible, mais It's non, not a Bible, cette charte no, est juste un but it cadre is dans a lequel on a une framework for vision. us, and On we veut have pas a être vision that comes through étiqueté this que framework. juste de poètes ou d'artistes rêveurs qui vont We're dire le not tout n'importe quoi, poets mais on or veut donner dreamers un sens at all. We're trying politique to au put poétique. some Politique political dans le or vrai sens poetic noble du terme. sense into this, Pas les politiques in the politiciens, noblest mais vraiment sense toute la of the question world. qu'on fait est autour de ça, Political, everything is about that. politico-poétique. It's political and it's C'est poetic. l'engagement. That's what Alors, maybe le nom what de you're la talking about when you said bataille par rapport à engagement. notre charte, c'est que, et What we c'est say toujours en majuscule, in our charter. c'est parce If you qu'on look est at dans un this, this is pays in capital letters, où isn't it? les Dabatir. gens, quand ils parlent, ils disent « Ana wa a'udhu billah min qawlat ana ». Ana, moi, et What que this Dieu means me is préserve Anna, de mon moi. means me, and Or, culture. il faut être fou pour maudire son moi, son ego. Parce You qu'on est can't say avec without notre me. ego. You Et can't. je crois We, une des we raisons are ourselves. pour We laquelle have on an écrit ego le there. Dabatat And majuscule, when we c'est write this parce in que capital letters, Dabatira, c'est contextuel par rapport à la société dans laquelle on est. it's the qui se met context, toujours en it's minuscule. society. I C'est mean, juste everything is pour aussi usually donner in un symbole de dignité. small C'est pas un letters, symbole isn't de it? But we're actually trying to give it a certain amount of dignity. We don't think it's pretentious at all to put it in capital letters. Comme je viens d'expliquer, le And Daba as I was saying, veut dire le Daba, now, Daba le means maintenant. now. On a aussi the choisi une ABA, manière and de we comment also chose on a écrit way notre slogan. Je of vais writing expliquer our pourquoi ça. slogan, and let C'est me parce que explain aussi signifie why le we did it like passage. this. C'est qu'on est de Because trois this is points de côté, 3 points de l'autre. C'est juste because que this cette is ligne, about a c'est juste un passage, a passage. On movement. Because at the end of the day, that's what life is. mais You're demain on n'est plus moving. là. Hier on n'était pas non plus. Because Du coup, yesterday c'est is juste no en longer here, conjonction and the future cet isn't here yet. espace-là très This is a important, space, a aussi very important espace space for temporel us, aussi, but it's a de temporary vraies space, écoutes, de isn't vraies it? rencontres. And it is de the bonne space foi. where we meet each other. It has to be the Nous space avons filled with good aussi faith. choisi une We also couleur officielle, c'est chose l'orange. a color. Why? It's orange. Et l'orange, tout simplement parce que Orange c'est is a colour une couleur qui conjugue That deux choses. brings together two things, really. Un ego fort, A strong parce ego, qu'on met l'orange because face orange, à n'importe quelle autre couleur en dualité. if you look at, compare orange to any il other est fort. the Par color, contre, vous then mettez it's l'orange stronger, dans isn't le it? But if you collectif, put il est orange humble. in a collective group, then it C'est-à-dire turns to chercher cette personne ne amber. s'aperçoit souvent que la couleur orange est Quite très often, existante dans l'espace. people Par don't contre, dès qu'on la realize met where en orange is out there contradiction, in space. It sounds a little contradictory, I know. l'orange apparaît. Nous avons un salut, je vais vous le mettre. We have Tous les also a artistes greeting. All avec- our artists, ça, all our comme ça. we stand Nous, up like this Parce qu'on when est we're dans saying un hello, système and we un have peu a. injuste, It's pour not la an dignité, unfair on a choisi system, ce salut. and this is what we do to greet each other. Jamais on nous salue en We never do it by bending over at all. We stand Parce que, straight. inspiré de notre mémoire azul. Les Berbères, Because the Amazigh, Berber pour dire salam, memory is le Azza, salut, means disent azul. salam, La or signification we say d'azul, azul, c'est proche in de mon Berber. cœur. It means close to my heart in Et Amazigh, in Berber language. Tout ça est important pour And everything dire that's que important for us on est contemporain. Mais is si we're contemporary, on n'est pas très à l'aise avec notre histoire. but On sometimes peut pas we're créer too de far mémoire. away Après, je vais from parler our de c'est history, quoi la and we nuance can't entre create histoire et mémoire, memory. en tout cas pour notre vision. We have a vision, don't we, that comes from our memory, that it's inside of us. Et puis il y a le slogan, cette action And then the slogan, citoyenne, it's action, culturelle, artistique, libre. it's citizen, Je vais juste la lire ce citizenship, passage. it's cultural, Notre it's action let me est vaine explain. sans Our citoyenneté. Notre action citoyenneté is est vaine empty sans without culture. citizenship. Notre Our culture citizenship est is vaine empty sans without art. culture. Our Notre culture is art empty est without vain art. Our art is sans empty liberté. without La liberté freedom. mérite Freedom, toute liberty notre action. is worth every action we can take. I'm just reading from Comment- the charter. Ça, c'est de la philosophie, c'est de la symbolique. So that is Comment the alors on va philosophy, and it's all concrétiser ça symbolic. And pour how do we put that into dire some que tangible la form, mémoire some n'est concrete pas form, forcément to say une sorte de that folklorisation du passé. memory is not just On about peut some sort of demander à folkloric n'importe qui vision dans la of the rue past. Or you could go Ou out poser into une the question sur street le mot mémoire, and ask tout de a suite, question on va about penser someone's à ce memory, qui and a immediately existé people are going avant. to
Et think parfois about what même, happened before. la mémoire, par exemple, le discours What is officiel memory? au Maroc, The official pour discourse parler de in mémoire, Morocco. tout de If suite, you're on going va to talk sortir about memory, le tapis berbère, immediately you're going to les hear Ondjilaba, about the Berbers, des histoires, des stories, photos en the noir et blanc histories, des and années, des années 20, going des années 30. back Mais to the personne ne 1920s, pense 1930s, what que happened la there. mémoire Nobody vient au thinks nous. about the On est fact la that mémoire aussi. On we est are porteur also de memory. mémoire. We are the bearers of our own Mais memory. il y a une grande différence. And there's a C'est pour big ça qu'on a difference cherché there. toujours à être contemporain. That's mais why we're aussi, trying to be pareil, ce mot contemporary, contemporain, but at the same parfois, time, est with the word un contemporary, piège. Parce que ça veut dire être dans there may be a trap l'extrême. there. We're falling into a trap, aren't we? C'est plutôt Because de la technologie, de les avancer. Alors que maybe parfois, it's on se pose about, la question, it est-ce sounds que too c'est au technological about Jahed moving forward. ou pour parler culture ici, Saint-Augustin ne sont pas plus contemporains que nous. Sometimes I think people voire out there, modernes, the artists modernes out que there, nous. are not Alors, more on a contemporary than re-questionné us. aussi cette question de We- contemporanéité. We Est-ce qu'il have est this problem matériel of parce que la what does it personne mean physique n'existe to plus? be contemporary at Parce all. que contemporain, c'est faire partie de son temps. Contemporary, Ou what does il it est mean? It means immatériel. that you're sharing your Est-ce que time, or Brecht, is it something est-ce that's que merely Saint-Augustin, material est-ce or que concrete? At-Tauridi, est-ce Is it- qu'il a cessé What is it? d'exister parmi nous? Et Is du it coup, a ça form fait of pas de lui existence? quelqu'un de contemporain. What does it mean Ça, to c'est des be questions que nous nous contemporary? sommes These are posées all the questions that we have asked par ourselves rapport à notre démarche. with regard to our own Je initiative. vais essayer d'aller plus vite. Je suis quand même un I'm petit going to peu try par it l'histoire de la and move photo. forward. I got a bit stuck there on the history. Dès la création de cette compagnie, nous avons The attaqué creation of our par company la then, première création, c'est l'adaptation we d'une pièce de Ariel Dorfman. Je crois que we sais pas put si on vous la connaissez, a ça play by s'appelle, Ariel Dorfman La jeune fille initially. la mort, en anglais c'est The Dead and the Maiden. Death and the Maiden is the ça- title of that Ça parle de la that période play. Pinochet, It talks about et the la transition period démocratique Chile au Chili. under Pinochet and the transition to et le rapport democracy. Chili-Maroc, tout simplement, c'était That relationship une there, réadaptation Chile, pour le Morocco. contexte d'après Well, Hassan II au Maroc. Après we Hassan sort II au of Maroc, il y a eu une sorte d'instance brought d'équité et réconciliation. the idea pour, over to Morocco. Un peu faire un peu l'éloge au nouveau règne, au nouveau système, mais It was all aussi about pour aussi paying tribute to a avec new un certain system, passé but also douloureux. looking at Le the 15 décembre past. 2004, On the le jour 15th de la December première audition, 2004, when we put it on for the first time, we also launched our very first creation, which was readapting a play. And it was all about the ability of Moroccans to think about their past and to pardon and perhaps to reenact their memory. And then we had a long program. D'abattoir Citoyen was the name. Un programme d'écriture ensemble avec les citoyens dans It was lequel les citoyens a viennent writing program with citizens, ordinary people. We wanted just to come along and carry out an exercise. Once again, réécrire la mémoire grand memory, remembering. N'importe qui pouvait venir raconter Anybody rather can come along to tell a story. Qui est arrivé à lui ou bien à sa famille, whatever they thought of, or something that's happened to them, or something's happened to their family or friends met à disposition in un the ensemble de past. dramaturges, de metteurs en scène And qui we vont have retravailler cette histoire. what we have is a Et scriptwriter ça a who fait un actually programme writes down renouvelé that story. qui a duré pendant 5 And ans. that's been a qui s'est arrêté program that il y a we've been 2 ans. running for Parce qu'il a été remplacé we par ran l'autre for 5 programme years and dont j'ai until pas about 2 years le ago, temps and then de we vous en parler replaced it encore by another plus. program. I En know tout I cas, haven't c'est un time to tell you programme all the très story, interactif dans but it lequel was a very il y avait interactive chaque program mois that we had, 3 and every semaines de month travail we qui had 3 aboutissent weeks à la of 4e work, semaine. C'est une and semaine leading up to de the 4th week présentation. when we Ce qui a actually fait put que on ensuite, on those est allé vers les écoles stories, those plays, and then we would go off to schools pour leur proposer des partenariats to où nos artistes work fait together part with them pour in travailler a avec le jeune public partnership. surtout, mais We aussi were working for parfois young avec des universités où les audiences, artistes qu'on voit together souvent, with certains university artistes students sont devenus or some maintenant, actors même avant étaient stars, ils leur proposent juste de who were already venir with us, and et then we de travailler avec suggested les that they élèves come ou along étudiants, and work with the enfants, pupils, ados, the ou même students, voire adultes, sur des choses or young qui leur adults, appartiennent à eux. Parfois même travaillent sur un working objet, quelqu'un on qui a an object hérité sometimes, d'une or montre de son grand-père, something ou that quelqu'un belonged qui to them, a hérité- watch that belonged to their grandfather, qui a hérité de chiens de son voisin, et il veut en faire un perhaps, sujet politique. On n'a pas their besoin de neighbour's grandes histoires pour dog. créer de la politique. Mais le plus You don't important, need c'est vraiment some de faire big sortir important story les gens, que les gens parlent, parce que to après work through 40 ans, politics, and people où were les gens talking se suddenly taisent, after on ne peut 40 pas years leur when people demander were de just tout being de suite parler silent. de You can't grandes suddenly choses ask bien people to pensantes. suddenly Ils talk peuvent aussi about raconter leurs petites big histoires, de leur ideas. petite They have to poupée tell their own qui little était cassée, stories. et on leur demande de faire ça. They have to On a appris do quelque it chose at that level, d'extraordinaire, and et je fais vite pour we learned arriver something à that's quite vous montrer extraordinary, and I'd like to show petit you documentaire a little vidéo. documentary I En brought along parlant for en you, fait de if ça, I on a can. appris quelque chose énorme.
sur nous we learned something que ne pourra jamais huge. être dans la mémoire. You can never Et la be mémoire telle que nous in the l'avons, memory. une mémoire vivante, pas une mémoire living memory. postcard, carte postale. Mémoire It's not vraiment a vivante. postcard I'm On ne talking pourra about. jamais You être can dans une vraie never interrogation be aussi d'un autre chantier, celui de l'identité. L'identité est unless you plurielle. really are working L'identité n'est pas towards passée an identity si there. on n'a pas If you haven't fait quelque chose d'extraordinaire. done Et c'est le something mot que je veux extraordinary, that's what que people je veux think, vraiment mettre and that is a encore en word valeur, that I la really transmission, want to talk avec about un here. grand T. La You transmission, need this transmission, this conveyance of ideas. ce qui nous apprend ça, What is this? What have nos we sacs learned? pour. En fait, merci d'avoir parlé de ça Thank tout you. à l'heure, Thank you mon ami libanais. for talking about these Nous apprend subjects just d'être dans now. le pour. Beaucoup de We've gens learned to be au quotidien in the se for. battent A lot of contre people les injustices. are working battent against something, aren't they? They're contre, struggling against injustice l'oppression. or against Mais oppression. They're fighting On oublie against que something. juste We en often changeant un forget petit that peu d'angle, parce que la we have to justice change the sera là, perspective, ad the vitam angle. aeternam. We Toute also la have to vie, think il y aura about de the la for, justice. because Je suis réaliste par rapport à ça. I'm Mais realistic on peut about rendre la vie whether or meilleure si not on we se will get bat justice, but we pour have to try la and justice, struggle for des something, valeurs. for justice, for values, Ça- not against. Ça paraît très nuancé, mais en tout I cas mean, pour nous, c'est it quelque may chose just de sound très like a important, nuance une to you, but it's philosophie so de important pratique. as a C'est pour practical ça qu'on a philosophy le to pour une démarche follow through. You have artistique so différente we are et non for indifférente, une a démarche citoyenne different, et not non citadine, indifferent pour une démarche artistic qui nous initiative. We are rassemble for au lieu a citizens qu'elle nous initiative ressemble, that's pour not un art a city populaire dwellers et non initiative. populiste, We are for initiative pour that brings us un together art and humble doesn't et just non make us look modeste, like each other. pour We un are art for popular, intelligible not et non populist intellectuel, art, sensible et non humble and sensuel, not modest, pour une conjugaison art singulière for an au pluriel et non pluriel comprehensible, au not singulier. intellectual, C'est notre sensitive and le not pour du sensual, poids d'Abadian. art for conjugating from the singular to the plural, not On the a opposite lancé way round. depuis 4 ans, on a lancé un grand chantier, celui de toucher We also hold chaque workshops semaine, régulièrement, toute every l'année, week. 20 structures Oh, yeah. We dans have entre 3 villes, 3 20 structures towns, par semaine. 20 C'est-à-dire, nos artistes, structures. Ils ne sont pas que dans la Per création, week. ils ne sont pas dans l'expérimentation, ils sont It's aussi not dans la about experimenting. transmission. It's about On transmitting a more choisi than transmission pour experimenting. ne pas dire Transmission. éduquer ou former. I don't want to Parce que say éduquer, c'est education quelque or chose awareness or training, un peu de supériorité et because I former, think that c'est gives un an peu idea of formatage. superiority, and Du it coup, le mot doesn't it? transmettre nous Transmit. semble le plus Tran- adéquat pour notre For manière us, de that's the right word. comment garder cette mémoire That is en vie. how we actually keep Je this finis par memory ça going et in je life. I'd like to end passe on that juste point and tout de show suite you à la vidéo. the video, if I can. Ça, c'est la 3e édition. This is the third edition, Au fait, je vous laisse and avec ça parce que I will stop on this note le résultat de tout ça, c'est because tous les gamins the des 20 outcome, the structures result is that qui viennent parler et faire we vivre we leur have propre we have mémoire all of these youngsters par coming un along and festival living through their own qu'ils memories organisent eux-mêmes et qui nous through encadrent. something they organize themselves, and we just help to frame. So that we can leave the floor for maybe a couple of questions, no? 'Cause- no? Yeah? Just want to see it. Yeah? Okay. As you like. Well, Yeah. How long is it? 6. Okay. Yeah? It's the third edition. Yes. Bon, la vision par rapport au festival est juste très simple. C'est de rappeler aussi, en fait, puisque malheureusement l'institutionnel, l'État ne le fait pas, de rappeler déjà les basiques d'un festival. Normalement, c'est quelque chose qui se construit sur l'année. C'est un couronnement. Daba Théâtre, c'est une compagnie de théâtre qui a été créée, ça fait plus que 10 ans. Et dedans, il y a plusieurs créations. Il y a des créations artistiques, danse, théâtre, musique, des performances qui mélangent de tout, un peu de tout. Et le festival Drosos, c'est un festival qui a commencé, ça fait 2 ans, avec certaines écoles ici à Rabat et à Salé. Son but, c'est créer un peu d'éducation artistique, théâtrale dans
des écoles. On est convaincu que l'enfant qui a l'accès à la culture, à la créativité, que aussi il y a un effet positif pour son développement personnel. وانا بديت في الشهر 12 ديسمبر دونك درنا 6 شهور ودرنا واحد الحصه ديال الساعتين ديال المسرح مع بدينا مع 24 طفل كنديروا ميديتاسيون كل حصه كنبداو ب 4 دقائق ديال الصمت وكيعجبهم. En vérité, moi aussi, j'avais besoin de cette petite séance de concentration et d'écoute du soir, de conscience de son corps. On peut appeler ça de la méditation. Mais c'est plutôt une énergie de groupe. On rétablir une énergie de groupe. Parmi les objectifs du festival aussi, c'est pour DB Théâtre, c'est de mettre en valeur le volet transmission de la compagnie. En fait, il fallait quand même mettre face à soi-même un peu l'histoire de la pratique artistique au Maroc. Et on se rend compte très rapidement que ce qui manquait au Maroc, ce qu'on essaie un peu de remplir, c'est cette transmission spatio-temporelle, c'est cette transmission dans l'espace ou transmission générationnelle dans le temps. La transmission n'est pas faite exclusivement pour les enfants, mais elle a été aussi faite pour les enseignants pour garder, comme je vous ai dit, cette continuité, cette pérennité de ce projet. Et heureusement, les enseignants étaient ravis de recevoir ces informations, de recevoir cette manière de faire avec les enfants. À l'époque, j'étais étudiant et la confrontation avec les élèves, les enfants, c'était vraiment génial. تعلمت معهم بزاف د الحوايج قبل ما نكون انا علمتهم انا شي حاجه. Je vais initier un projet presque بحال projet de Rozos, les ateliers de Rozos avec ma propre compagnie. كاينين واحد جوج ديال التلاميذ هنا بنت وولد كيقراو في نفس القسم كانوا عندهم واحد المشكل ديال التيميديتي صعيب بزاف. انا لاحظت بانهم مع الوقت بداو كياخذوا هي الثقه في النفس بقيت حيد منهم هذاك الحشمه وداك الشيء صافي دابا مزيان. بصراحه كنا مخلعين بزاف في الاول كنا في الاول ما كناش كنثقوا في بعضياتنا كنا كل واحد كيقول انا راسي انا هذه من بعد بوصرة اللي خلاتنا نثقوا في بعضياتنا ولينا كنعاودوا شي حوايج اللي ما كنعاودوهمش للعائلات ديالنا. J'ai aussi appris que c'est pas très important de toujours rester genre toute seule. Je me suis fait aussi de nouveaux amis. On était dans la même école mais on ne se parlait pas. J'ai appris à les connaître, ils sont aussi très sympas. من ناحية الأستاذة ملي كنت كنشوف فيها شحال هادي كنت كنشوف الأستاذة كتضحك الحشم كنجاوب عادي ولكن ما كنشوفش فيها ديما دابا وليت كنشوف فيها عادي ونجاوب. كنضربوا على واحد المسرحية اللي هي ممتعة وفي نفس الوقت كتبين بأن التلاميذ قادين يديروا واحد الحاجة اللي الكبار تا هما كيديروها. حيد المسرح انا نبقى دايره يعني اذا خرج المسرح ما بقاش ما بقاناش نديرو